Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Esas son las primeras palabras del primer artículo de nuestra Carta Magna, el cual comienza poniendo la libertad del ser humano como principio y a la familia como pilar fundamental. Cuando hablamos de Constitución, hablamos del conjunto de reglas que son la base de nuestra institucionalidad. Y aunque suene fome, es muy necesaria. La Constitución es el conjunto de reglas que configura el poder, los derechos y deberes de los ciudadanos. Hoy revisaremos el primer capítulo, que destaca la igualdad en dignidad y derechos de cada individuo y a la familia como pilar de nuestra sociedad. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de familia al que se refiere el texto? Me parece que los movimientos sociales lo que están demandando es precisamente que se ajuste la noción de familia de la Constitución a la realidad sociopolítica y cultural que estamos viviendo, que es de distintos tipos de familia, y es lo que hay que garantizar. Y sobre la necesidad de proteger los derechos a lo largo de la vida, es así: el derecho internacional de los derechos humanos avanza a proteger los derechos del niño, del adolescente, del adulto mayor. El siguiente párrafo nos dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, en los cuales se organiza y estructura la sociedad, la misma familia, instituciones, empresas, clubes o gremios, entre otros. Este Estado, dice el texto, promueve el bien común para que cada integrante de la comunidad nacional alcance su mayor realización espiritual y material posible. Además, el Estado está al servicio de la persona. En este modelo constitucional de Estado subsidiario, nunca vamos a conseguir que el Estado cumpla con la disposición de este artículo. Los gobiernos entienden que el Estado cumple garantizando la oferta que hagan los privados de vivienda, educación, etc. Se requiere un nuevo modelo de Estado constitucional que consagre un Estado activo que promueva con acciones estatales o mixtas o incluso de privados que se satisfaga adecuadamente el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, etc. En los siguientes artículos, la Carta pasa a un tema mucho más institucional: las bases políticas. Primero nos indica cuáles son nuestros símbolos patrios para después asegurar que Chile es un Estado unitario, es decir, tiene un solo centro de autoridad que es el presidente, quien administra el país a través de diversos órganos. Chile es una república democrática y soberana, es decir, que no tiene interferencias externas. Que sea democrática es muy importante, porque así la ciudadanía puede escoger a sus representantes a través de elecciones populares o, como es el caso que nos convoca, un plebiscito. Además, respeta y promueve los tratados internacionales ratificados y que se encuentren vigentes. Si la nueva Constitución consagra la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, evidentemente que no hay problema alguno en que al mismo tiempo el Estado se defina como laico. Del mismo modo, el interés de los pueblos indígenas por ser reconocidos constitucionalmente, siguiendo los lineamientos del derecho internacional de los derechos humanos, lo que podría implicar, por ejemplo, un Estado plurinacional, es de toda justicia. También nos confirma que todos, absolutamente todos, incluidos parlamentarios, ministros, senadores, el propio presidente y por supuesto la ciudadanía, deben respetar esta Constitución. Quien la infrinja tendrá las sanciones correspondientes. Si yo fuera un senador, por ejemplo, ¿tener esta autoridad me da poder para hacer algo más? Tal y como se indicó anteriormente, no. Las autoridades deben tener el principio de probidad, es decir, deben ser correctas, incorruptibles y adherirse al derecho. Además, deben declarar sus intereses y patrimonio de forma pública, como también sus actas y resoluciones, a menos que vaya en contra del país. El último artículo de este capítulo es sobre terrorismo. Si alguien es acusado de un acto terrorista, primero, pasará por una ley de quórum calificado que determinará los hechos y su penalidad. No podrá ejercer ningún cargo público por 15 años, pero no solo eso, no podrá ser dirigente, rector o tener cargos de enseñanza o tener cargos en medios de comunicación. El terrorismo en cualquiera de sus modalidades, estoy pensando por supuesto también en el terrorismo de Estado,
es incompatible con una sociedad democrática, con una sociedad de libertad y con una sociedad de derechos humanos. A mí me parece que esta es una regla que resulta de interés si uno quiere efectivamente tener una democracia auténtica. Cuando existe una democracia auténtica, evidentemente que grupos como estos van a tener cero peso político y cero importancia y van a tener una condena masiva. Estos primeros 9 artículos son los principios más básicos de la sociedad, los que determinan nuestro camino como nación. Esta Constitución, que consta de 15 capítulos, es la que se somete a evaluación este 25 de octubre para saber si continuamos con ella o si escribimos una nueva. Te invito a estar atento al próximo Derechos y Deberes a través de todas las plataformas digitales de CNN Chile y Chilevisión Noticias.